En unos minutos te voy a mostrar cómo usted puede crear un menú en WordPress para utilizarlo en Elementor. Así que vamos a empezar de una vez. Nos vamos a apariencia, menú, y aquí nos aparecen las opciones, las diferentes opciones del menú. Pero en esta ocasión, como es algo un poco rápido y útil, me voy a enfocar en lo que son las opciones de páginas, que son páginas que ya están diseñadas o creadas para agregárselas al menú. Aquí voy a colocar el nombre del menú personal, sería este menú, y simplemente le voy a dar a crear. Y aquí me habilita las opciones de página. También tenemos las que son opciones de entrada, enlace permanente y categoría, la cual voy a hacer un video, un tutorial más completo para explicarle todas estas opciones. Pero en esta ocasión, como dije, es algo rápido y me voy a enfocar en lo que son estas partes de menú de página. Aquí voy a habilitar lo que es que el menú me aparezca en la cabecera, lógicamente, y al pie de página. Esto es opcional. Esto es si usted quiere realizarlo de esta forma. De aquí voy a seleccionar la página que va a tener mi menú, que sería esta que estoy seleccionando en este momento, y le voy a dar a añadir al menú. Aquí la voy a organizando por orden de llegada, como se diría, la de home primero, la de quienes somos segundo, servicio y contacto, y simplemente le voy a dar a guardar, y ya con eso tengo mi menú creado. Ahora tengo dos opciones para agregarlo a un proyecto de Elementor. La primera es crear una plantilla ya con el menú creado, o ir directamente a la página de home y crearlo desde cero. Lo vamos a hacer de las dos versiones. Vamos a hacer primero lo que es la versión, nos vamos a la área de página, me voy a lo que en este caso voy a utilizar esta página que tengo aquí como una página demo, y voy a esperar a que cargue. Y bien, ya aquí tengo mi lienzo en blanco. Aquí voy a elegir lo que sería la estructura que voy a utilizar, donde en este caso, para el ejemplo, voy a colocar lo que sería un icono aquí, un logo aquí, el menú caería aquí, y aquí puedo poner redes sociales, un botón para un llamado a la acción. Ya depende de cada quien lo que quiera colocarle. Aquí voy a utilizar una imagen normal, común y corriente, y voy a seleccionar esta como el logotipo. Bien. Y aquí vamos a seleccionar la opción que viene en la versión Pro de Elementor, de lo que tiene que ver con el menú. Recuerden que para poder utilizar esta opción usted debe de tener la versión Pro de Elementor. Si se dan cuenta, ahí me tomó por defecto el menú que acabamos de crear. En caso de que usted tenga varios menús, le va a aparecer en esta área de aquí. Usted simplemente elige el menú que quiera colocar. Y ya aquí simplemente vamos a colocar lo que son las redes sociales. Y vamos a hacer ya esto por aquí. Y ya ahí tenemos nuestro menú agregado a un proyecto en Elementor. Ahora vamos a hacerlo de la forma que yo siempre recomiendo que se haga. Vamos a salir de aquí y vamos a dirigirnos. Perdón, voy a entrar de nuevo para borrar esta parte. Vamos a esperar. Aquí. Selecciono por aquí. Le doy a actualizar. Y bien, ahora vámonos a lo que es lo que yo recomiendo. Y es crear una plantilla. Porque con una plantilla simplemente la creamos una sola vez y la podemos utilizar en el proyecto entero. Vámonos en plantilla. Nos vamos a lo que es añadir nuevo. Y aquí vamos a buscar la opción que dice header. Aquí vamos a ponerle un menú. Vamos a ponerle menú 1 para el ejemplo. Y le damos a crear. Ya ahí se está abriendo Elementor. Y aquí lo primero que me aparece es la opción que lo puedo crear a través de una plantilla. Pero en esta ocasión vamos a crearlo desde cero. Así que vamos a cerrar aquí. Y aquí nos aparece lo que sería el lienzo en blanco con el cual vamos a crear la plantilla. Vamos a lo que es el área de estructura. Voy a elegir la misma estructura que elegimos anteriormente. Pero aquí hay una diferencia, y es que cuando seleccionamos un área de estas sesiones, se habilita la opción de sitio.
¿Por qué se habilita esto? Porque estamos trabajando con la cabecera y todos los widgets que aparecen aquí es para trabajar esa parte. Nos facilita la búsqueda y es mucho más rápido para trabajar. Aquí voy a seleccionar el logo. Este logo que está apareciendo aquí es el logo que yo tengo configurado al momento que instalé la plantilla Hello Elementor, que eso lo explico en uno de los videos que ya está en el canal. Y aquí voy a agregar lo que es el menú. Ahí agrego el menú y por último vamos a agregar lo que es las redes sociales. Aceptamos, tiramos aquí y simplemente modificamos esta parte. Vamos a ponerla redonda. Aquí selecciono la estructura y voy a el espacio voy a centralizar. Y aquí en altura mínima lo voy a colocar en uno. Vamos a dejarlo en 120 para ver cómo se ve. Ahí quedaría, ahí está, 120 píxeles. Y eso sería todo lo que le haría a lo que sería la plantilla de el GD, que es donde está el menú. Le damos a publicar y aquí simplemente elijo que se vea en toda la página y le doy a salvar. Y ya con eso tengo listo mi plantilla lista. Ahora salimos de aquí. Y nos vamos ya directamente de nuevo al área de páginas. Volvamos a editar. Y vamos a esperar a que cargue. Y aquí lo único que tenemos que hacer es ir a lo que es el área de biblioteca. Nos vamos a mi plantilla. Y seleccionamos la plantilla que acabamos de crear. Le damos a insertar. Aplicar. Y ya aquí tengo, vamos a esperar a que cargue de nuevo. Y ya aquí tengo lo que sería el menú con el logo y las redes sociales. Si le aparece este título, es muy fácil de quitar. Simplemente se va a la opción de ajuste. Y aquí, en lo que dice esconder título, simplemente lo habilita y le dan a salvar y ya con eso ha resuelto el problema. Así que, muchachos, como pueden ver, esta es la forma más rápida de crear un menú para trabajar en diferentes proyectos de elementos. Ya en un próximo video voy a mostrarles todo lo que podemos lograr desde el área de menú, todo lo que podemos trabajar aquí, la diferencia de cada una de estas opciones y en qué momento utilizarla. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, déjenmela saber en la caja de comentarios. Como siempre, atento a sus comentarios para ayudarles lo más rápido posible. Y nos vemos ya en un próximo video.